Bueno, estos 4 años yo creo que Aragón tiene que dar un punto de inflexión en la formación y en la cualificación de los jóvenes. Yo creo que el futuro de un joven hoy por hoy es la cualificación en el sector que sea, y Aragón tiene afortunadamente unos grandes sectores que desarrollar y yo creo que ahí los jóvenes es el futuro que tenemos. Yo creo que uno de los retos principales que habría en materia de juventud sería crear un tipo de red juvenil en el que pudieran coexionar los diferentes medios rurales para dinamizar estas zonas y que la gente joven no tuviera que irse, y de esta manera fomentar que también los medios rurales se unan y puedan ser más activos. Yo creo que son muy importantes el Consejo de Juventud de Aragón, que se ponga en marcha. Además, yo creo que cobra hoy en día mucha importancia la colaboración entre administraciones públicas para que por fin tengamos empleos de calidad y nos podamos emancipar. Entonces creo que hay que trabajar en esta línea. Yo creo que para esa emancipación lo primero que hace falta es trabajo. Proyectos como Bonaria, como puede ser la parada del tren de la Seda, como puede ser el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Todo esto va a traer trabajo, va a traer empleo a nuestra tierra. Sin trabajo no hay emancipación y por lo tanto no nos podemos hacer un proyecto de futuro real. Por otro lado, es muy importante trabajar en los contratos laborales que son muy precarios, que se ofrecen a los jóvenes cuando salen de la universidad, prácticas sin remunerar de una duración de 9 meses, luego no te contratan. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Creo que hay que ver esas acciones que creo que hay que reforzar. Tema laboral, fundamental. Que los empleos que se creen tengan unas condiciones dignas y que un joven con trabajo pueda subsistir con ese salario. Es decir, tenemos que dar un paso más, no solo disponer de trabajo, sino que ese salario me dé la oportunidad de poder desarrollar mi proyecto de vida.